privilegio también estar aquí con mi esposa Carmelita, que viene acompañándome en este fin de semana. Hemos estado en una reunión con un grupo que Dios está levantando en nuestro continente latinoamericano de empresarios cristianos que aman al Señor, viven conforme a los mandamientos de Dios y están a través de sus negocios influyendo sobre sus propios trabajadores, colegas de trabajo y también sobre el resto de los líderes que dirigen una ciudad. Y estuvimos desde jueves, viernes y anoche terminamos con una gran reunión. Esta mañana yo estaba orando, pidiendo a Dios cuál sería el mensaje que Él tiene, no solo para ustedes en este día, sino también para el futuro, cuando esta señal impresa sea retransmitida una y otra vez. Y Dios es un Dios de soluciones. Yo me recuerdo que la primera solución que trajo a mi vida fue por allá a finales de los años 60, cuando un hombre que visitaba mi ciudad y que estaba visitando la universidad, un hombre de Dios, tuvo una conversación conmigo en la universidad y a él se le había comunicado de que yo era un dirigente estudiantil y que no por ser dirigente estudiantil, sino básicamente por decisión y por experiencia, no creía en Dios. Me había declarado ateo desde más o menos los 8 años y pues las cosas de Dios y la persona de Dios yo no podía aceptarlo. Y entonces este hombre empezó a conversar conmigo de una manera amable, como debemos ser todos los cristianos que tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, y me llevó a una situación en la que casi no pude eludir. Él me dijo: Rolando, la única forma que tú puedes aprobar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios es probando a Dios en el laboratorio de tu vida. Y él me dijo: tu vida es como un laboratorio. Jamás podrás probar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios hasta que tú no invites a Dios al laboratorio de tu vida. Y me hizo una pregunta, me dijo: ¿qué hace un científico cuando recibe una fórmula? Y yo le dije: bueno, la lleva al laboratorio y la practica para ver si es verdad. Y me dijo: pues eso es lo que te estoy invitando a hacer, que tú pruebes a Dios en tu vida. Y yo me recuerdo que hablé en mis propias palabras porque era tan orgulloso que, aunque él me ofreció hacer una oración y que yo repitiera, yo decidí por hacer mi propia oración. Y me acuerdo que yo dije algo así: Dios, yo no creo en vos. Y estoy usando el lenguaje sudamericano de donde soy originario, del cono sur de América del Sur. Yo no creo en vos, pero si vos existís, vení a mi vida. Y entonces hice una pausa y le dije: tenés 15 días para cambiar mi vida. Yo tenía una lista interna de cosas que eran necesarias cambiar en mi vida, y básicamente cuando estaba haciendo esta oración en mis propias palabras, esta lista pasó por mi mente. Pero lo que sucedió fue que, aunque yo no sabía cómo terminar una oración, nunca había orado, nunca había hablado con Dios, ni siquiera había hecho el intento. Entonces yo hice una pausa y este amigo que inició la conversación de Dios dijo: amén. Y claro, cualquiera sabe, aún los ateos saben, que el amén es aquí se acabó todo. Y cuando yo escuché ese amén, en ese instante Dios era más real que yo mismo en mi vida.
Es decir, yo sabía en ese momento, ya no solamente por una fe, sino por un sentimiento y una acción de Dios de que Él estaba trabajando en el laboratorio de mi vida. Y me recuerdo que por un lado sabía y tenía esta experiencia maravillosa de que Dios había venido a mi vida, pero por otro lado, en uno de mis oídos, yo escuchaba una voz que me decía: estúpido, ya te dejaste embaucar, ¿y ahora qué vas a hacer? Y entonces yo extendí mi mano sobre el amigo que había estado teniendo esta conversación acerca de Dios, le agradecí y salí hacia mi casa. Pues en el camino a mi casa, 2, 3 de la mañana aproximadamente, yo empecé a ver las calles oscuras que eran de mi ciudad, en Santa Cruz, Bolivia. Empecé a ver una luz que claramente iluminaba la calle, claramente iluminaba también los corredores con sus postes y sus techos. Y empecé a caminar fuerte, a paso rápido, repitiendo constantemente: Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y casi por los siguientes 20 minutos yo seguí repitiendo eso hasta que llegué a mi propia casa, donde yo vivía solo. Había dejado a mi familia, había dejado de vivir con mi familia por entregarme a las causas políticas a los 14 años. En ese tiempo tenía 18 y más años, y entonces esa noche o esa madrugada ya no pude conciliar el sueño. Estaba yo prácticamente esperando que amaneciera para tener la oportunidad de ir a mi trabajo. Trabajaba en una corporación afín al gobierno, una institución gubernamental, y todo lo que quería yo en ese momento era poder ir al trabajo y hablar con el presidente de nuestra organización y contarle de que Dios existía. De hecho, a las 7 de la mañana me voy a mi trabajo y hablo con el presidente de la organización, y él también recibe la misma experiencia de invitar a Dios a su vida. Y estoy seguro que en esta mañana, cualquiera que está escuchando esto, o aquí en el auditorio, o allá detrás de las cámaras, si hace este experimento de invitar con toda honestidad, con toda sinceridad a Dios a su vida, si lo hace, Dios va a venir a su vida. Eso hizo un hombre que tuvimos una conversación hace algunos años. 3 horas duró la conversación. Él dijo que no estaba listo para invitar a Dios en la persona de Jesucristo en su vida, pero me dijo: Rolando, si alguna vez tengo necesidad, lo voy a hacer. Y sucedió que la necesidad vino muy pronto. Y él me cuenta que en ese instante se puso de rodillas y le dijo: Señor Jesús, ven a mi vida. Yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme la persona que tú quieres que yo sea. Y este hombre recibió a Cristo, su vida fue cambiada, y unos meses más tarde fue elegido presidente de su nación, el Paraguay, una nación de las más pobres del continente, y que tuvo a este hombre con Cristo en el corazón por los siguientes 5 años. Y el Paraguay fue una nación que empezó a ser bendecida de una manera especial, y hoy el Paraguay sigue siendo una nación. Yo esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de algo que todos necesitamos. Aún teniendo a Cristo en nuestra vida, tal vez tenemos que considerar estas verdades que voy a compartir con ustedes. Aún si no tenemos a Cristo en la vida, entonces podemos hacer este experimento de invitar a Jesús a venir a nuestra vida, y como Él está esperando a la puerta de nuestra vida, dice las Escrituras que Él está tocando,
Él entra y también trae esto. Y lo que nosotros necesitamos en el día a día es cómo tener estabilidad emocional. ¿Cómo tener estabilidad emocional? Un día, haciendo un estudio de las Sagradas Escrituras, encontré que la manera de tener fuerzas para vivir en el día a día, la manera para vencer lo que nosotros llamamos problemas de la vida, la manera para caminar en una estabilidad que nos permita disfrutar de la vida, que es el plan de Dios. Dios no nos creó para tenernos aquí en la tierra viviendo vidas sufrientes, sino nos creó para tener vida, y Jesús dice vida en abundancia. Y el primer principio que quiero considerar y expresarles a ustedes es la necesidad de tener un correcto fundamento de vida. Tener un correcto fundamento de vida. Es interesante ver cómo los seres humanos muchas veces estamos tratando de vivir sobre diferentes fundamentos. Ya Jesús en los evangelios, Él dice que al hombre que construye su vida o su casa, dice, sobre la arena, lo considera como un hombre necio, como una persona necia. Pero que aquel que construye su casa sobre roca, sobre un cimiento sólido, lo considera un hombre sabio. Y la pregunta aquí es sobre cuál fundamento nosotros tenemos nuestra vida. Mi papá tenía un socio que murió a los 50 años de un ataque cardíaco. Una vez yo tuve una conversación con él y le pregunté, ¿hasta dónde quieres llegar? Y me dice, Rolando, yo vivo para tener dinero. O sea, el fundamento de su vida eran las cosas materiales. Llegó el día en que él fue al banco, estaba esperando del banco una respuesta positiva de un gran préstamo que según él lo iba a convertir en el hombre más rico de mi país y que por consiguiente también iba a sentirse como dueño del país. Y en el banco el gerente general le dijo que no podían concederle ese préstamo. Dice que llegó a las 6 de la tarde y su esposa le preguntó, ¿cómo te fue, mi amor? Y él le dijo, no le dio la respuesta correcta, le dijo, luego te cuento, estoy muy cansado. Y dice, me voy a dormir, 6 de la tarde. La esposa dice que por allí, como era su costumbre, 9, 10 de la noche, fue a la cama, él estaba durmiendo, pero al día siguiente, entre las 6 y 7 de la mañana, cuando la esposa despertó, se dio cuenta que su esposo ya no se movía, que no daba evidencias de vida. En efecto, el hombre había muerto. Hay gente que pone como fundamento de su vida las cosas materiales de este mundo. O hay gente que pone como fundamento de su vida a veces otras vidas, otras personas. Fuimos misioneros, iniciamos un movimiento de evangelización en el Perú. De hecho, en el periodo de 3 años, Dios nos favoreció llevando el evangelio a 30 ciudades de esa nación en el Perú, donde miles y miles de peruanos vinieron al conocimiento de Cristo. Y estábamos buscando la casa en la cual íbamos a vivir. Y nuestra táctica era llegar a un barrio donde queríamos vivir y preguntar, ¿hay alguna casa que se renta por aquí? Y nos indicaron una casa que yo fui, toqué la puerta, salió el dueño, porque me dijeron, en esa casa no vive nadie, pero vive el dueño en la parte de atrás, en un pequeño departamento. Y dice, lo llamamos el ermitaño, porque él vive solo. Entonces salió el dueño y le digo, señor, ¿no renta su casa? Y me dice, no la rento. Le digo, pero veo que no la está usando. Sí, no la uso. ¿Sabe? Me dice, esta casa yo la construí cuando mi esposa vivía. Y ella era la razón
para mi vivir. Noten ustedes, descansando como un cimiento de su vida en una persona, una esposa amada, y dice: no rento esta casa, yo me he construido una casa allá y he dejado esta casa solamente como un símbolo del amor y de la razón de mi existencia, que era ella. Hay personas que viven para otras personas y en verdad llegan a decir, ¿no? Si ella muere o si esta persona muere, yo también muero, porque la razón de su existencia es otra persona, pero tal vez es la persona equivocada. O hay quienes viven inclusive en estos días últimos para un animal, su perrito, su gatito. El fundamento de su vida es eso. Algunos viven y ponen como fundamento de su vida no solamente a cosas, a personas, sino viven también para una ideología. Hay muchos líderes que han vivido para una ideología y dan su vida por esa ideología. Y son mártires de esa ideología, ¿verdad? Porque ellos vivían para eso. Y sin embargo, el apóstol Pablo, el personaje que voy a citar, uno de los mejores seguidores de Jesús, él declara lo siguiente en el libro de Filipenses. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay muchos que tratan de cambiar las palabras de Pablo y dicen: para mí el vivir son los bienes materiales y el morir es resignación. Para mí el vivir es mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hijo, y el morir es resignación. O para mí el vivir es estas ideas y el morir es resignación. Pero el apóstol Pablo había descubierto que el gozo y la alegría de la vida estaba en vivir para Cristo, el eterno, el Dios eterno, el todopoderoso, el dueño, el creador de los cielos y de la tierra y el dueño de todo. Aquel que dio su vida por nosotros. Y como una prueba de la realidad de que había muerto por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy es un Jesús resucitado, que quiere vivir en el corazón de cada uno de ustedes allá y vive para darnos vida y vida en abundancia, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a disfrutar de esta vida que Dios nos dio aquí en la tierra. Pero no solamente el fundamento viene a ser importante en nuestra vida. El segundo elemento que viene a ser importante para tener estabilidad emocional, una vez que tenemos un buen cimiento, el cimiento correcto, que es Jesús, como Pablo lo había escogido y como nosotros también, en la medida que experimentamos a Cristo, tenemos este cimiento. En segundo lugar, el apóstol Pablo había encontrado que la fuente de toda estabilidad emocional es tener un buen modelo. Yo diría, el modelo correcto. Hay que buscar tener el modelo correcto. En esta sociedad, uno puede escoger entre tres tipos de modelo. Por ejemplo, uno puede escoger un modelo bajo, y eso es propio de aquellos que viven una vida frustrada. Aquellos que escogen vivir bajo modelo bajo, tal vez terminan su vida en una cárcel, tal vez terminan su vida muy jóvenes, tal vez terminan su vida en un hospital. Y claro, ese es el resultado de tener un modelo bajo. En segundo lugar, en esta sociedad podemos seguir a un modelo medio. No nos atrevemos a escoger más allá y escogemos un modelo medio. Y el modelo medio es propio de los mediocres. Antes de conocer a Cristo yo
y tener este experimento de Dios en mi vida, yo realmente vivía un modelo medio. Yo decía, no voy a ser sobresaliente. Era un estudiante mediocre, era un trabajador mediocre, porque yo crecí trabajando y estudiando al mismo tiempo, desde el bachillerato. Pero gracias a Dios que un día vino Jesucristo a mi vida y Él me enseñó que había un modelo más alto y que Él podía ser un modelo alto de vida. ¿Y quién no quiere y quién no admira la vida de Jesucristo nuestro Señor? En pocos 3 años y medio de ministerio aquí en este mundo, Él cambió el mundo, cambió la sociedad para siempre, dividió la historia en dos. Hoy tenemos que contar la historia AC, antes de Cristo, DC, después de Cristo. Hoy tenemos que reconocer que en medio de tantos líderes a través de la historia y del liderazgo presente, no hay nadie que se parezca en la altitud de su vida y de su impacto a Jesús, excepto aquellos que han seguido a Jesús como un modelo de vida. Entre ellos tenemos aquí al apóstol Pablo y muchos otros que hoy en día, y usted también puede seguir este modelo y escoger este modelo de Jesús. El apóstol Pablo, con respecto a esto de vivir bajo modelo y escoger modelo, él decía: sed seguidores de mí, así como yo soy un seguidor de Jesucristo. Sed seguidores de mí, así como yo soy un seguidor de Jesucristo. Noten ustedes que él había escogido como su modelo de vida a Jesús. Es uno de los apóstoles que no caminó con Jesús. Tal vez lo conoció, tal vez escuchó de Jesús, y en eso se parece a nosotros, de que nosotros hoy en día podemos escuchar de Jesús. Pero él, a pesar de esa poca información, él decidió tomar a Jesús como el modelo de su vida. ¿Cuál es el modelo que tú sigues? ¿Cuál es el modelo que tú has escogido para tu vida? ¿Modelo bajo? ¿Modelo medio? ¿Modelo alto? Y el modelo que hoy yo te sugiero que tú tomes en tu vida es que escojas a Jesús y le digas a Jesús: Jesús, ven a mi vida. Y el apóstol Pablo declara que cuando Jesús viene a nuestra vida, dice que Él se va formando en nosotros. ¿Saben lo que Él dice a un grupo de cristianos que no estaban dejando que Jesús fuera su modelo y que Jesús creciera a través de la vida de ellos? En la escritura se llaman los cristianos de Gálatas. Es un libro en el Nuevo Testamento que se llama Gálatas. Y cuando él se refiere a los Gálatas, les dice, ¿verdad? Les dice que es necesario que Jesús crezca en ellos y que ellos en sí mengüen, decrezcan. Dice: hijitos míos, por eso siento como dolores de parto. Imagínense un hombre sintiendo dolores de parto. Siento como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es seguir a Jesús como modelo. Dejar que en nuestra lectura diaria de las Sagradas Escrituras, dejar que en nuestra reflexión, aprendizaje de las Sagradas Escrituras, estas verdades se encarnen en nosotros y empecemos a vivir la vida que Jesús vivió. La vida cristiana es eso, es vivir exactamente la misma vida que Jesús vivió. Es más, el apóstol Pablo en el mismo libro de Gálatas dice lo siguiente: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, que él había aprendido esta verdad
de las Sagradas Escrituras y de Dios, de que la vida cristiana es dejar que Cristo viva a través de nosotros, con todo su poder. Tengo un amigo muy cercano que hace poco, en uno de sus deseos, Dios le concedió comprarse un Lamborghini. Es uno de esos automóviles caros, deportivos, y yo pensaba, hay algunos cristianos que Dios les permite esta gracia de tener un buen carro, pero no saben cómo funciona. Y entonces, en lugar de meterse en el carro, poner la llave, prender el motor y caminar con transmisión automática o mecánica, están con el carro, con la llave en la mano, pero empujando el carro, tratando de que el carro camine, sin prender el motor. O sea, hay muchos cristianos que no viven la vida en abundancia en Cristo porque no saben que la manera de vivir la vida cristiana no es por nuestro propio esfuerzo de la carne o de nuestra voluntad, sino es dejar que Cristo viva a través de nosotros. Eso es como subirse a uno de estos automóviles modernos y prender el motor e irse por donde quiera que queremos ir. Y hay cristianos que, como los Gálatas, reciben a Jesús por la fe, pero viven por la fuerza de voluntad. Y la vida cristiana no funciona así. La vida cristiana es dejar que Cristo, en el poder de su Espíritu Santo, fluya y viva a través de nosotros. Y entonces nuestra mente se convierte en la mente de Cristo. Cristo nos da su mente. Y empezamos a pensar de una manera distinta, con sabiduría. Se trata de que inclusive Cristo use nuestros ojos, use nuestras manos, use nuestros pies, de que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Cuando los cristianos de los primeros siglos acuñaron esta palabra, el Señor, sabían de que estaban hablando de dejar que el Espíritu de Cristo viva en una totalidad y maneje nuestra vida como si fuera de Él. Y hay un tercer elemento que también produce estabilidad emocional. Es nuestras aspiraciones. Nuestras aspiraciones. ¿Cuál es el máximo deseo que usted tiene? ¿Cuál es el máximo deseo que usted tiene? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Hace algunos años yo fui impactado por una historia de una ciudad en mi país. Se llama la ciudad de Potosí. La ciudad de Potosí, de ahí surge el dicho español que dice, vale un Potosí. Porque en esa ciudad hay un cerro donde todavía se explota oro y plata de la mejor calidad. No sé si ustedes han visto en las películas del lejano oeste que cuando los pistoleros recibían paga por algún trabajito, recibían las monedas y luego las mordían. Y si alguno nunca ha averiguado por curiosidad, la razón de morder la moneda era para tratar de darse cuenta de que la moneda que estaba mordiendo venía plata que se había sacado del cerro de Potosí, donde está esta ciudad. La historia dice que en esta ciudad, por allá en los 1800, fue la ciudad más grande de todo el continente, más grande que Ciudad de México, que era un virreinato, más grande que Bogotá, Colombia, que era otro virreinato, que Lima e inclusive que Buenos Aires, que tenía varios cientos de miles. De hecho, cuando uno llega a esa ciudad, encuentra que todavía pedazos de adoquines de oro que ellos
con el oro que sacaban de esas minas, de esa montaña, habían adoquinado con adoquines de oro las 4 cuadras de la plaza principal de esa ciudad. Pero algo pasó en esa ciudad. Esa ciudad no aprendió a vivir bajo la guía de Dios. Y hoy en día es una ciudad que desde entonces decrece en población. Hoy solamente tiene 70,000 habitantes. Es una ciudad donde los mineros, en lugar de adorar a Dios, han aprendido a adorar al diablo. Y a la entrada de las puertas, de las infinitas puertas que tiene la mina, porque el cerro casi literalmente solo es como bañado en tierra o en piedra, pero dentro han salido miles de toneladas de oro y plata y otros metales. Es el cerro de Potosí. Ese cerro, con el oro y la plata que hubo ahí, ha financiado 5 guerras del pasado. Y dice que un amigo, siervo de Dios, fue a visitar esa ciudad y le dijo a un niño, dentro de poco vamos a venir los cristianos a predicar a Jesús aquí. Y dice que el niño le dijo, no, yo no quiero. Yo solamente quiero que se hable del tío. Y el tío es el sinónimo que se usa para el diablo. En cada puerta de entrada o socavón, como se llama, hay una estatua literalmente de un representante del diablo. Y los mineros, cuando entran, pagan su tributo al diablo en imagen. Y entonces, estando ahí, hicimos una convocatoria y llegaron más de 2,000 visitantes de todas partes del mundo, cristianos, siervos de Dios, que llegaron a ayudarnos a evangelizar a esos 70,000 ciudadanos. Y un día yo estaba saliendo y decidí ir a tomar lo más cercano posible una foto de ese cerro. Y tomé un taxi. Y en el taxi estaba manejando un jovencito que aparentaba ser un joven menor a 18 años. Llevaba una almohada por atrás para que sus piernas y su pie llegara a tocar el acelerador y el clutch del carro. Y entonces mi primera pregunta fue, ¿tienes licencia para manejar? Y entonces me dijo, sí, señor. De las autoridades, sí. ¿Y de tus padres? Sí, me dice. Le indiqué, bueno, llévame lo más cerca posible al cerro. Y le hice otra pregunta, le dije, ¿qué aspiras tú? Para entonces él me había dado su nombre, creo que era Ricardo. Y le digo, Ricardo, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? Y me dijo, no tengo sueños, Señor, no tengo aspiraciones. Vino un impacto a mi corazón. Dije, ¿cómo es posible un joven que tal vez tiene 18, 19 años, no tiene sueños, no tiene aspiraciones? Y créanme que algo que ayuda a traer estabilidad emocional en nuestro diario vivir es el tener una razón por la cual vivir. Tener aspiraciones, tener sueños. Y todos los seres humanos deberíamos tener aspiraciones y sueños. La pregunta es, ¿estamos teniendo la aspiración y el sueño correcto? Bueno, con Ricardo, debido a esta respuesta, hice algo que comúnmente no lo hago. Y le dije, Ricardo, ¿me dejas soñar por ti? Y me dijo, sí, señor. Una vez que me había concedido el permiso para yo soñar por él, le dije, bueno, yo sueño con un Ricardo que ya eres bachiller. Y me dice, no. ¿En cuánto tiempo sacas tu bachillerato? Estoy terminando, me dice. Y entonces le digo, sueño con un Ricardo que se va a graduar de bachiller, va a entrar a la universidad de aquí de la ciudad, va a estudiar lenguas y al mismo tiempo también va él por su cuenta estudiar algunos principios de negocio. Y sueño con un Ricardo que va a tener una agencia de viajes
y que un día va a ser dueño de varios autobuses o camiones, como dicen ustedes, acá en México, y en estos autobuses, en 3 o 4 idiomas, Ricardo va a decir en inglés a los americanos que suban al autobús número 2 y los europeos que suban al autobús número 1 y así sucesivamente. Y le digo, de lo que estoy hablando es que Ricardo va a ser un gran empresario, exitoso empresario, que va a dirigir turismo en esta región, donde hay una historia que atrae a la gente por aquella historia de oro y de plata del famoso Potosí. Y entonces él iba escuchando y le digo, ¿te gustó ese sueño? Y me dice, sí señor, te lo regalo. Y entonces de pronto él se apartó a un lado del camino, apagó el carro y se echó a llorar sobre el volante de su carro. Y yo me puse muy nervioso, porque hoy en día cuando la gente ve a un hombre llorando al lado de otro hombre, pues piensan mal. Y entonces yo estaba tratando de que él se calmara y le digo, ¿por qué estás llorando? Y me dice, secándose las lágrimas y acomodando su voz, me dijo, porque me gustó el sueño, Señor. Y yo quiero ver este sueño como una realidad. Son nuestras aspiraciones. ¿Cuál es tu aspiración? Para mí, el máximo de aspiración, como lo era para el apóstol Pablo, y así lo declara en las Escrituras, es ser como Jesús. Dejar que el carácter de Jesús se reproduzca, crezca en mí. Que yo pueda parecerme a Jesús, como el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos lo declara. Dice que él todo lo que buscaba, una sola cosa buscaba, dice, parecerse a Jesús. Parecerse a Jesús. Y en el mismo libro de Romanos dice, parecerse a Jesús como un hermano menor de él. Como causa de que ese era el máximo de sus aspiraciones. Hay muchas cosas que nosotros podemos aspirar aquí en la tierra. Y todas esas cosas Dios nos las puede dar. Pero hay algo que tiene un valor incuestionable en lo que es nuestra vida en el día a día y nuestra estabilidad emocional. Y en esta hora yo te pido que realmente tú empieces a valorar cuáles son los sueños, cuáles son las aspiraciones que tú tienes en tu vida. Y yo espero que eso sea elegir parecerse a Jesús. Elegir que el Espíritu de Dios viva en ti. Y entonces que tú empieces a recibir transformación, como dice la Escritura, de gloria en gloria. De gloria en gloria hasta que lleguemos a esa estatura de Jesús. Hay una razón por la cual estamos aquí en la tierra. Aquellos que ya tenemos a Cristo en la vida, aquellos que ya estamos en la fe, no es para que malvivamos, sino es para que crezcamos en el día a día a la imagen y semejanza de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros elegimos tener a Jesús como el fundamento de nuestra vida, cuando nosotros elegimos tener a Jesús como el máximo modelo de vida, cuando nosotros elegimos tener a Jesús como el máximo de nuestras aspiraciones de vida, en cuanto a su estatura, su carácter y todo lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, es algo muy importante. ¿Saben qué viene a nuestra vida? Viene satisfacción. Y la satisfacción es la palabra igual a felicidad. El pintor conmovió al jurado. Había pintado un cuadro que él lo llamó la felicidad. Ustedes saben, los pintores pintan con la creatividad de su mente, de su alma, y entonces nunca ponen el título, sino hasta que el jurado les pregunta, ¿qué fue lo que tú pintaste? Y el pintor dijo, esta es la felicidad.
Y entonces el jurado le preguntó, descríbenos, porque esto es la felicidad. En el cuadro estaba el mar que venía tempestuoso, parece que en el cuadro había una tormenta, y venía y pegaban las olas sobre un risco. Y allí en la orilla del risco, allá arriba, había un pequeño arbolito, o hay en el cuadro, porque el cuadro existe, es real. Estoy contando una historia real. Y en ese cuadro, en ese arbolito, allí en la copa había un pájaro que estaba con el pico abierto, dando la idea de que estaba cantando. El arbolito estaba casi torcido por la fuerza del viento. Es claro que hay una tormenta. Y inclusive se ven las gotas de agua cayendo y el risco, el mar pegando. Y él dijo, para mí esa es la felicidad. Y fíjense lo que dijo el pintor. Dijo, para mí la felicidad es que en medio de todas las tormentas de la vida, nosotros podemos cantar como este pajarito. Y el jurado le dio su premio. Y este cuadro está cuando usted va y visita las oficinas de la Organización de Naciones Unidas, en uno de los pasillos de esta institución en Nueva York, usted va a encontrar este cuadro, ya con el título de la felicidad. Apreciado y amados, la satisfacción es algo real. La satisfacción es algo real. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Filipenses, por cierto, el libro o la carta a los Filipenses es escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Poco tiempo de entregar su alma al Señor. Y él, fíjense, hace una excitativa, escribiendo a los filipenses, les dice, vivan con alegría su vida cristiana. Vivan con alegría, es una petición muy importante, muy fuerte. Vivan con alegría. En otras palabras, en otras versiones dice, gócense, alégrense en el Señor. Ahora, no sé ustedes, pero yo una vez leí en las Escrituras de que Dios nos pide que visitemos a aquellos que están en las cárceles, encarcelados. Y por lo general, cuando voy a los países, si dispongo del tiempo suficiente, les pido a mis anfitriones que me lleven a visitar una cárcel. He visitado varias cárceles. Y la estabilidad emocional de los que están ahí en las cárceles no es tan buena. Normalmente uno, cuando platica con ellos, están desanimados, dicen que no saben en qué estado está su trámite del juicio, o en su mayoría dicen, estoy aquí de manera injusta, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que cualquiera que está en la cárcel no tiene necesariamente la mejor estabilidad, no puede estar alegre. Pero el apóstol Pablo, fíjense, está en la cárcel y sin embargo él está animando a los de afuera y diciéndole, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Y dice aquí, vivan con alegría la vida cristiana. Pero no lo hace como un hipócrita, sino lo hace como alguien que está disfrutando de la vida cristiana allí en la cárcel. Y que encuentra que esa alegría que él tiene, esa satisfacción que él tiene por tener a Jesús como el fundamento de su vida, como el modelo de su vida, como el máximo de aspiraciones de su vida, es lo que todos los demás debieran tener. Y él dice también ahí en Filipenses 4, dice, no se preocupen por nada. Ojo, no se preocupen por nada. Sigue el mismo estatus de Pablo, está en la cárcel.
Y dice, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es qué tremendo, ¿verdad? Que cuando nosotros escogemos tener a Cristo como el fundamento de nuestra vida, el cimiento de nuestra vida, cuando nosotros escogemos tener a Cristo como el modelo de nuestra vida, cuando escogemos tener a Cristo como el máximo de nuestras aspiraciones, entonces las preocupaciones se van de nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando llega un problema, nuestra primera mirada y nuestra primera conversación es con Dios. Hay cristianos que todavía siguen preocupados porque cuando tienen un problema, la primera tendencia es ir a hablar con alguien. Cuando aquí nos dice el apóstol Pablo la clave, dice, cuando tengamos algún problema, vayamos primero a Dios. Y Él nos va a conceder. Probablemente la respuesta de Dios va a ser, ve y busca a tu pastor, ve y busca a fulano amigo. Pero la primera parada debe ser Dios. De tal manera que Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces usted no tiene que dejar que la preocupación y las cargas entristezca su alma, entristezca su vida si usted va hacia Dios. Y hay algo que me encanta escuchar del apóstol Pablo. Él en Filipenses, ya en lo último de su carta, dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Saben? El apóstol Pablo dice que la satisfacción viene como resultado de nosotros anclar nuestra mente, anclar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es de respeto, en todo lo justo, en todo lo bueno. Y cuando yo me pregunté y dije, entonces esto es como hoy un grupo que está activo en la humanidad, tratando de traer una solución, llamado el movimiento Nueva Era, ¿verdad? Se sientan en una silla y empiezan a hacer un trabajo mental de pensar en todo lo justo, todo lo bueno. Y yo llegué a esta conclusión: ¿qué es verdadero sobre la faz de la tierra si no es Dios? Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es merecedor de nuestro respeto máximo si no es Dios? Jesús, quien murió por nosotros y resucitó para traernos vida. Dice aquí lo justo y lo bueno. ¿Qué es justo? ¿Quién es justo sobre la faz de la tierra si no es Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es santo, 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 3 veces santos. Y yo diría infinitamente santo. No son ni siquiera 3 veces. ¿Qué es algo virtuoso, agradable, que merece la alabanza y la gloria si no es Dios? Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿quieres tener tu estabilidad emocional? Piensa en Dios. Piensa en Dios. Y entonces el salmista dice, fíjense, lo dice así. Dice, me acordaba de mis problemas y mi alma se entristecía. Pero me acordaba de Dios y mi alma se conmovía. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que la palabra de Dios y Dios quiere es que nosotros basemos nuestra estabilidad emocional no en todas aquellas muletas que podemos conseguir aquí en la sociedad, sino que nuestra estabilidad emocional la basemos
en Dios y en sus provisiones para nosotros. En este mismo libro de Filipenses, Pablo, por ejemplo, habla de, él le da gracias a los filipenses porque le habían ayudado económicamente. Y él usa una expresión como esta, que solamente aquel que pone a Cristo como fundamento de la vida puede repetirlo con toda libertad. Dice, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. En otras palabras, él dice, mi felicidad no descansa en cuanto tengo. Mi felicidad descansa en quién es el fundamento de mi vida, quién es la razón de mi vida, que es Cristo. Mi felicidad descansa en que yo he tomado a Jesucristo como el modelo de mi vida. Mi felicidad descansa en el hecho de que el máximo de mi aspiración es vivir y ser como Cristo. Oh, amados hermanos, amigos que nos ves desde allá, haz este experimento, como yo un día hice este experimento. Trae a Dios, trae a Jesús a tu vida. Empieza a vivir en base a cómo Él vivió y a cómo Él demanda de nosotros de cómo debemos vivir. Y entonces podrás afirmar de que aquí en esta tierra se puede experimentar y gozar de la felicidad. La mayoría de los artistas, especialmente los de Hollywood, cuando se les pregunta acerca de la felicidad, ¿qué piensas acerca de la felicidad? La mayoría de ellos dicen que la felicidad no existe. Porque aparentemente ellos ya han ido por todos los caminos. Como que ya han experimentado todo. Pero ¿qué sucede? Su conclusión es, no existe la felicidad. Pero esta mañana estamos viendo que en Cristo sí podemos ser felices. Señor Jesús, yo te pido en esta hora que tú vengas a la vida de aquellos que en este momento sienten la necesidad de que tú vengas a su vida. Señor, entra a ese corazón que está aquí en este lugar o allá en la pantalla de la televisión o del computador a través del internet. Entra a su vida, Señor, y sé su Señor y Salvador. Perdona sus pecados y tráele, Señor, la felicidad y el goce de la vida, el propósito por el cual tú nos creaste y nos has traído aquí a la tierra. Oh Jesús, gracias por ser la fuerza en esta nueva vida que te viene a invitar. Señor, también aquí en este auditorio, yo hago oración de que este mensaje haya llegado al corazón y al alma de cada uno, Señor, de los que está aquí. Y que solamente o busquemos la plenitud de tu Espíritu Santo, o busquemos, Señor, que tú vengas a su vida y seas quien gobierne su vida, hoy y hasta lo último, Señor, de nuestra existencia y aún más allá, en el cielo podamos estar contigo, gozando de las maravillas de tu hermosura, oh Dios. Gracias, Jesús, por responder la oración conforme a la buena actitud de nuestro corazón. Amén y amén.